Hay secretos que las familias entierran tan profundo que se convencen de que nunca van a salir. Y hay momentos en que esos secretos deciden salir solos, sin permiso, sin aviso, en el peor momento posible. Tenía 31 años cuando descubrí que tenía un hermano, uno que mis padres habían ocultado durante toda mi vida, uno que vivía a menos de 2 horas de nuestra casa. Si llegas al final de esta historia, vas a entender por qué el secreto más grande de una familia no es el que más duele, sino lo que ese secreto revela sobre las personas que decidieron guardarlo. Pero lo que vino después del descubrimiento fue algo que ninguno de nosotros, ni yo, ni mis padres, ni ese hermano que no sabía que existía, estábamos preparados para enfrentar. Crecí como hijo único. Mis padres, Ernesto y Carmen, siempre fueron una familia pequeña y aparentemente normal. Trabajo, casa, rutina, sin grandes dramas visibles, o eso creía yo. Todo cambió el día que mi padre murió. 3 semanas después del funeral de mi padre, mientras ordenaba sus documentos, encontré una carpeta que nunca había visto. Dentro había cartas, fotos y un documento legal que no entendía al principio. Era un acuerdo de manutención, firmado por mi padre, con pagos mensuales durante 18 años a una mujer llamada Rosario, y el nombre de un niño, Sebastián. Fecha de nacimiento, 2 años antes que yo. Me quedé paralizado frente a esa carpeta durante lo que pareció una hora. Mi padre había tenido un hijo antes de casarse con mi madre, un hijo al que había mantenido en secreto durante toda su vida, un hijo que yo nunca supe que existía. Fui directo a hablar con mi madre. Lo que me dijo me dejó sin palabras. Ella lo sabía desde siempre, desde antes de casarse. Habían tomado juntos la decisión de no decírmelo nunca, de protegerme, de no complicar nuestra familia. 31 años protegiéndome de tener un hermano. En ese momento dejé de entender a mis propios padres. Lo que no sabía todavía era que Sebastián llevaba años buscándonos y que lo que iba a descubrir sobre él iba a cambiar completamente la forma en que veía toda mi historia. Tardé 2 semanas en decidirme, 2 semanas de dar vueltas con el nombre Sebastián y el apellido de mi padre en la cabeza. Finalmente lo busqué. No fue difícil encontrarlo. Vivía a 90 minutos de nuestra ciudad. Tenía 33 años y había crecido sabiendo que tenía un padre en algún lugar que nunca lo había reconocido públicamente. Le escribí un mensaje, directo y sin rodeos. Le dije quién era, lo que había encontrado y que si quería hablar, yo estaba dispuesto. Respondió en menos de 10 minutos. Nos encontramos en una cafetería neutral una semana después, los dos nerviosos, sin saber qué esperar. Los hijos del mismo hombre que había manejado su vida en compartimentos separados sin que ninguno de los dos lo supiera. En esa primera conversación descubrí algo que no esperaba. Sebastián era una buena persona, sin amargura, sin rencor hacia mí, que no tenía ninguna culpa de nada. Solo alguien que había crecido con preguntas sin respuesta y que finalmente tenía la oportunidad de cerrar algo. Salí de esa cafetería con una certeza extraña. El problema nunca había sido Sebastián. El problema había sido el secreto. Pero cuando mi madre descubrió que yo lo había encontrado, su reacción fue algo que ninguno de los dos anticipamos. Y fue esa reacción la que lo destruyó todo. Cuando mi madre se enteró de que yo me había contactado con él, su primera reacción no fue alivio, fue pánico. Me llamó furiosa. Me dijo que había traicionado la memoria de mi padre, que había roto el acuerdo que habían hecho, que Sebastián era un problema del pasado que no debía volver. Esa llamada me enseñó más sobre mis padres que 31 años de convivencia. Le dije con calma que el único que había roto un acuerdo era mi padre, y que ese acuerdo lo había roto con Sebastián, no conmigo. Que yo no había pedido nacer en una familia con secretos,
y que no iba a renunciar a conocer a mi hermano para proteger una mentira que llevaba décadas enterrada. Mi madre cortó el contacto conmigo durante 4 meses. Fueron meses muy duros, pero también fue tiempo en los que Sebastián y yo construimos algo real, una relación de hermanos adultos, sin la carga de una infancia compartida, pero con la honestidad de 2 personas que eligieron conocerse sin que nadie se los pidiera. 4 meses después, mi madre me llamó, llorando, pidiendo perdón, no solo a mí, también quería conocer a Sebastián. El karma en esta historia no fue una caída dramática ni una pérdida económica. Fue algo más poderoso, la verdad saliendo sola, sin que nadie la empujara, deshaciendo décadas de silencio en cuestión de meses. Los secretos no protegen a nadie, solo retrasan el daño. Si en tu familia hay un secreto que todos conocen, pero nadie nombra, quiero que escuches esto. Los secretos familiares no desaparecen con el tiempo, se acumulan, se hacen más pesados, y cuando finalmente salen el daño, es proporcional a los años que estuvieron guardados. La persona más valiente en esta historia no fui yo. Fue mi hermano que creció con preguntas sin respuesta y eligió no convertir ese dolor en odio. Eso es lo que hace a alguien que entiende el karma silencioso. No espera que el mundo le deba algo. Construye con lo que tiene, desde donde está. Si esta historia te tocó de alguna forma, y sospecho que así fue, suscríbete. Cada semana una historia más. Cada semana un recordatorio de que la verdad, por más tiempo que tarde, siempre encuentra su camino. Y en los comentarios te pregunto algo que me parece importante. ¿Hay algo en tu familia que todos saben, pero nadie dice? No tienes que contarlo. Solo escribe sí o no. Me va a interesar saber cuántos estamos en la misma situación. Hasta la próxima.